Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Is this still a thing? ¿Ficción o realidad? En los cachitos que te metís, oye. Así que te tocó ser instructor del nuevo. Suerte con eso. Esto es simple. Presionas el botón on off switch que está acá al lado. Abres el door. Tomas el paper, el script siempre boca abajo. Cierras el door. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. ¿Viste? Simple. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. Entonces, abro la puerta, ya, pongo hojas, le cierro la puerta, eso, aprieto el botón y tengo una copia perfecta. ¡súper! La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito.
No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Peces de Colores. Un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Estamos con vosotros de nuevo, ya sabéis, como cada lunes en Peces de Colores. Hoy tengo un invitado que ya estuvo en la televisión, en Esto es lo que hay, pero le gustó tanto que va a repetir. Él es Jorge Delgado. Hola, Jorge. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Bien, aquí de nuevo. Él ha tenido un cáncer y nos contará cómo ha ido todo el proceso y qué secuelas tienes ahora después de vencer al maldito. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es una batalla muy fuerte que por segunda vez me ha tocado en mi vida y bueno, ahora gracias a Dios pues acabo de salir del proceso de la quimioterapia, estoy haciendo ahora, digamos, vida normal. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues ahora incluso aprendí a andar hace poco. Porque te han cortado la pierna. Sí, es una amputación muy especial que se llama desarticulación de cadera. Es a nivel de cadera mi amputación, es la más radical que hay. Y como después de la recuperación y tal, ¿cómo has llegado a andar y a encontrar la prótesis? Bueno, ha sido un poco batalloso, es una cosa que, claro, falta información, por desgracia no nos ayudan mucho. El tema de la prótesis, pues imagínate, a tener una amputación a nivel de cadera, la prótesis tiene que ser especial. Claro, encontrarla pues me ha costado mucho, la he encontrado personalmente, nadie me ha ayudado y bueno, ha sido un poco fuerte. Porque claro, en oncología te curan el cáncer, pero punto. Sí, Raquel tiene razón, solamente te curan y luego... Lo que toca, lo que a ellos les toca, luego no hay nadie que siga el proceso. No, digamos que como tú dices bien, Raquel, ellos te curan lo que es el problema de la enfermedad, pero claro, tú te presentas ahora que tú tienes que hacer vida nueva y para ello necesitas una prótesis para poder andar. Entonces, claro, mi amputación es una amputación a nivel especial, por lo tanto, yo necesitaba una prótesis especial, me la tuve que buscar. Y no hay ni psicólogo ni asistencia social ni nada en los hospitales para... Eso personalmente poca ayuda tuve. La única ayuda que tuve es cuando ellos te dan el alta,
te mandan a casa y a partir de ahí ya tienes que estar a la espera de ir a rehabilitación. Pero en mi caso era que yo tenía que ir a la quimioterapia. Imagínate, tuve que dejar aparcado la rehabilitación para terminar el protocolo de tratamiento. Bueno, y luego, ¿cómo fue lo de la pierna ortopédica? Pues mira, como tú dices, la prótesis, pues me costó mucho encontrarla, porque soy el primer caso en España en tener una prótesis para desarticulación de cadera. Por lo tanto, pues imagínate, nos faltaba información, tuve que buscarla yo en Madrid y bueno. Me dicen que tenemos que cortar un momentito, pero salimos enseguida. Estamos de nuevo, ha habido un pequeño problema de sonido, pero ya está resuelto. Jorge estaba explicando el proceso de buscar una prótesis que le funcionara. Ya sabéis que si queréis comentar algo podéis entrar en el chat y preguntarle lo que queráis. Cuéntanos. Bueno, el tema de la prótesis, como me preguntabas, Raquel, pues sí, la verdad que fue un poco especial la hora de, bueno, primero de todo informarme, porque como soy un caso muy especial de desarticulación de cadera, prótesis para mí pues no había muchas, solamente había las típicas de la Seguridad Social, que con eso no andas, solamente deambulas, y luego estaba la prótesis esta, que solamente había una, y he sido el primer caso en España en tenerla, que podía hacer vida normal, o sea, andar. La diferencia esa de deambular y andar es fácil. Nunca lo había oído. Es fácil, porque piensa que con la prótesis convencional de la Seguridad Social, del catálogo que tienen ellos, solamente digamos que puedes hacer, pues nada, lo típico, con un bastón, una prótesis, puedes deambular. Entonces, si tú dices, ¿qué es andar? Pues con una prótesis más buena, claro, ya puedes andar, ya no tienes que tener bastones ni muletas. Y el coste no es como una prótesis normal. La verdad que no, porque mira, por desgracia yo estoy pagando para poder andar. Claro, yo no tengo culpa de lo que me ha pasado, pero me veo que tengo que pagar para poder andar, pero bueno, con ella puedo hacer vida. Entonces, la Seguridad Social no paga una prótesis de cadera. No, en mi caso justamente, como te comento, ha sido un caso muy especial. Claro, tengo una prótesis especial para mi caso, entonces ellos no se hacen cargo. Mi prótesis, por ejemplo, que utilizo son 38.000 euros, que lo que cuesta, claro, yo no tengo culpa de nada, pero tengo que pagar para poder andar. ¿Y el catálogo ortopédico que tienen? No. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto dan por una pierna? En mi caso concreto, hablo de mí, entera. A mí me daban más o menos unos 4.000 euros. Entonces, claro, con eso a 36.000 euros que vale la prótesis que utilizo, imagínate, es un abismo muy grande. Y todo el dinero pues gracias a mi familia, pues puedo andar. Entonces tú haces una campaña para recoger dinero para pagar mi prótesis que utilizo. Esta prótesis que llevas. Sí, Raquel, o sea, yo ahora mismo, pues mira, como te comento, cada mes tengo que pagar mi prótesis para andar. Se lo estoy pagando a mi madre, claro, porque es la única persona que me deja el dinero. Y yo ahora, pues mira, tengo una obra social que es mía, personal, no pertenezco a ninguna asociación, que lo que hago es, con mi ejemplo y experiencia, ayudar a los demás que están como yo, pasando por el cáncer o bien por lo que es la discapacidad. Y hacen charlas. Sí. Y... hago un poquito de información sobre todo lo que es el tipo de amputaciones, el proceso, luego lo que es el tema de lo que es la enfermedad, con la quimio, luego el miembro fantasma, porque la gente que sufrimos amputaciones, pues claro, sabemos que eso no está, pero el cerebro no sabe que no está. Las terminaciones nerviosas van Es como si yo tuviera mi pierna, pues ahora mismo hablando contigo, pues la noto igual.
Entonces esto no se hace un reciclaje, no se puede. No se puede borrar el pasado. Psicológicamente. Por desgracia, tú sabes que naces de una forma y automáticamente esa forma la tienes por vida. Claro, yo ahora me falta mi pierna hace 2 años, automáticamente yo no puedo borrar el pensamiento ni el pasado. Eso está ahí, por vida. Por vida. Entonces, tú has diseñado unas camisetas muy chulas. Gracias. Y con esto intentas subvencionar una recaudar fondos. De... Lo que intento es, pues mira, acabo de hacer estas camisetas que enseñarás porque es una camiseta especial que, bueno, que he diseñado. Gracias a esta camiseta voy recaudando fondos para el pago de mi prótesis, porque la verdad que, como te digo, estoy cada mes pagándola y la verdad vivo solo y no tengo ayuda de nadie, y gracias a estas camisetas pues hago frente cada mes. Si me pueden ayudar a alguien, pues mira, yo le agradezco y me ayudan a mí también. Entonces sería meterse en tu página web. Sí. Y ahí rápidamente pues tienen lo que es la camiseta, hay varias medidas, varias tallas y rápidamente pues mira. Y también si alguien necesita información Yo pongo lo que es mi caso, mi experiencia en mi página web para que la gente que está como yo, todos los que estamos así, pues le pueda ayudar mi ejemplo. He visto en la página que también das conferencias en universidades. Sí. Hospitales, medios de comunicación como el vuestro, sobre todo intentando ayudar a todos los que estamos pasando este trance, tanto en la discapacidad como en la enfermedad. Y cuando ya has salido de todo el mogollón, ¿cómo te encuentras a nivel social? ¿Ha cambiado algo? Ha cambiado y cambiado bastante, se nota mucho. O sea, tú, por ejemplo, cuando estás normal, tienes una vida normal, tienes tus amigos, tienes un trabajo, normal todo, es una vida normal. Claro, a pasarte esto... Entre comillas. Sí, entre comillas, claro. Pero ahora, digamos, a pasarte la enfermedad te cambia ya todo, pero es que además si sufres una amputación, ya es demasiado. Pero bueno, mira, intentando hacer vida normal, aún contándote que tengo el problema de la prótesis, pero intentando hacer vida normal. Antes, cuando nos hemos conocido, comentábamos el hecho de sufrir una amputación, que es que tiene más impacto social en un hombre o en una mujer. Hombre, yo pienso que las mujeres sois un poquito más especiales a la hora de vestir y todo, y claro, la prótesis necesita una cosmética. Una cosmética, por ejemplo, hay mucha gente que, bueno, pues no es como yo no tengo, por ejemplo, prejuicios. Yo puedo ir con mi pantalón corto y yo, la verdad, pienso en mí, no pienso en el que me mira o el que me puede decir algo, no, pienso en mí. Necesito vivir y quiero vivir bien. Pero claro, una mujer es especial. Me imagino que, claro, vestís de una manera especial a los hombres, necesitáis un poco más, una prótesis especial con la cosmética. Yo pienso que no es problema de las mujeres, sino de los hombres. También es verdad. De los medios de comunicación, de todo en la parafernalia que hay en torno a la belleza. Pues sí, la verdad que sí, porque mira, ahora mismo acabas de sacar el tema de la belleza, como tú dices. Yo me doy cuenta que soy un chico, yo ahora estoy solo, o sea, vivo solo. Claro, a la hora de conocer una chica, pues claro, se impresiona, ¿no? Dice, oye, mira, este chico le falta una pierna. Claro, yo soy el mismo, pero automáticamente tú piensas y miras. Claro, para mí es un poco una barrera. Pero bueno, a poco a poco. Yo creo que si lo ve
lo ves siempre, no es una barrera. Teóricamente no tiene que ser una barrera. Yo pienso que las barreras ocultan las cosas. Yo no, yo soy muy sincero, siempre digo la verdad y soy como soy. El que me quiera me tiene que querer así. Entonces, ahora vives sola. Sí, la verdad que sí. Tengo 32 años, vivo solo. Imagínate, me hago las cosas de casa. Muy bien, una joya de chico, ¿eh? Pues la verdad que, mira, intento ser así, sí. ¿Y cómo te apañas? ¿Tienes alguna ayuda? No, la verdad que no. domicilio? No, o sea, yo pues intento, pues bueno, lo típico de te levantas por la mañana, pues haces lo típico en la casa. Claro, yo en mi casa pues intento ponerme la prótesis, pero claro, es una prótesis que no la puedes llevar todo el día, te tienes que adaptar. Pues tengo mi silla de ruedas en casa. Sencilla. Claro, hay veces que puedo ponerme la prótesis, pero hay veces que prefiero ir en silla. En casa. Y la silla es normal, no te incomoda mucho. Sí, la verdad que si llevas... ¿Tienes que llevar algo especial? No, o sea, gracias a Dios yo hago vida normal. Lo único que por casa, por comodidad, por no llevar 5 kilos, que es lo que pesa la prótesis, enganchada a la cadera. Claro, es un proceso de adaptación. Yo llevo 2 años con ella ahora mismo. Claro, yo aún tengo que adaptar. Porque llevas una faja. Es una cesta pélvica. Claro. Claro, ya pesa 5 kilos toda la prótesis. Madre mía. Me tengo que adaptar. Pero bueno, ya te digo, intento hacer vida normal y cada vez aguanto más horas. Es un tope que tengo y estoy rebasándolo. Y me has dicho que no perteneces a ninguna entidad. No. ¿Por qué? Porque mira, yo pienso que yo quiero ayudar a la gente tal como soy. No me gusta pertenecer a asociaciones, ni a grupos, ni nada. Yo, mi obra social es personal. Yo intento, con mi caso y experiencia, automáticamente de toda la gente que hay atrás, darlo a conocer. Pero ¿no crees que es mejor la unión hace la fuerza? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, poco a poco también, ya ves. También hace poco tiempo, claro. ¿no? Sí, la verdad que llevo 2 añitos y creo que bastante bien llevado. Si lo veis en la página web, he hecho mis cositas, mi trabajo. Entonces, la diferencia que vale una prótesis normal a la tuya, no puedes pedirle a la Seguridad Social reivindicando tu derecho como cualquiera. Mira, yo ahora justamente me acabas de hacer una pregunta muy interesante. Yo ahora en enero tengo que presentar los informes, todos del ortopeda, médicos, oncólogos, los cogeré todos juntos y los presentaré al CaixaSalut, que es aquí donde estamos en Cataluña. Espero que me ayuden, porque si no me ayudan, tengo esta prótesis que tiene una vida, son 8 años. Imagínate, Raquel, que si a mí no me ayudan, esta prótesis son 8 años por vida. O sea, cada 8 años necesito la misma prótesis. ¿Y qué pasaría si fueras una persona pequeña, un niño? Pues imagínate, un niño desde pequeño hasta que, por ejemplo, es adulto, tiene que crecer. Es la etapa del crecimiento. Porque yo sé que, por ejemplo, en las sillas de los niños con parálisis cerebral, que están muy afectados, que son muy complejas, a veces un niño crece tanto que la cabeza se le sale de la silla y hasta que no cumple el tiempo estipulado no pues te igual. dan. Las prótesis, imagínate, como tú dices, un niño pequeño, pues imagínate, va creciendo, necesitas varias prótesis. Pero se la cubrirán. Por ejemplo, si es una amputación normal y el chico o el niño puede andar con esa amputación con la prótesis de la Seguridad Social, perfecto, porque cada 2 años entra. Pero en mi caso, si yo necesito una prótesis especial y yo debo crecer como niño, no entra. Entra la típica de la Seguridad Social, pero tú no andas. No debería entrar. Debería. Por desgracia no es así, Raquel. Deberían tantas cosas.
Pues sí. Entonces, no hay ningún medio. Yo creo que la carta que tienen los médicos, la carta de productos ortopédicos, Sí, el catálogo. es el catálogo. No pueden generalizar. Cada persona es diferente, hace unas actividades Como tú dices bien, diferentes. todos no somos iguales. Cada uno tiene pues una calidad de vida, una amputación especial. Estamos hablando de O lo que amputaciones. sea. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, que son amputaciones. Cada uno tiene su amputación y cada uno eso es un caso especial. Yo, por ejemplo, soy un paciente activo, pues necesito una prótesis especial para mí. No es lo mismo que una persona mayor. Una persona que no se mueva de casa no es igual. Sí, señor. Igual que una silla, Claro. yo me cargo una silla en 3 años. Imagínate. Porque yo hago una vida normal Claro. y hago lo que sea. Sí, eres activa, una paciente activa, claro. Pero no es igual que una persona que vive en una residencia y la usa de la habitación al comedor. Tú imagínate, Raquel, que yo hago vida normal, vivo solo. O sea, yo imagínate, tengo que comprar, tengo que limpiar, tengo que hacer mi casa, tengo que ir a hacer mis cosas de mi trabajo. Necesito una prótesis especial porque soy un paciente activo. Es lo que hablamos. Pero ahora no trabajas. No. Quiero decir, sí trabajas, pero no trabajas donde te pagan, Ahí que está. es otra cosa diferente. Porque trabajar sí que haces cosas. La verdad que sí. Yo en mi tiempo libre me dedico pues a lo que veis, a mi obra social, que es mi página web donde veis mis trabajos. Entonces, si alguien quisiera contactar contigo para una charla y tal, ¿tú cobras por dar una charla? Yo la verdad, no te voy a engañar, no cobro nada. Yo doy mi ejemplo y mi experiencia siempre a toda la gente que le pueda ayudar, pero también pido colaboración por lo menos en el pago de mi prótesis. Si me pueden ayudar, yo lo ayudo también con mi caso. Es así. Y has ayudado a mucha gente que tenga una lesión La verdad que sí. igual que la tuya. La verdad que sí, aparte- De cadera es muy... Hay poca gente o hay mucha. A ver, amputaciones hay muchas. La verdad, la mía es un poco más especial, pero sí que ha ayudado a mucha gente, incluso en Madrid, en Portugal, que he estado en Oporto, haciendo una charla para gente amputada y especialistas como médicos, y la verdad que intento ayudar a toda la gente que pueda a través de mi página web. La prótesis es de fuera de España, Sí, ¿no? viene de Alemania, de Austria. ¿Y tuviste que ir a Alemania o no? No, tuve que ir a Madrid, que son de, justamente, digamos que tienen las sedes ellos. Claro, piensa que cuando me pasó esto a mí, nadie esta prótesis la tenía. O sea, que yo hice de conejillo de indias. O sea, fui el primer caso en España, la verdad. Y bueno, digamos que a partir de ahí, pues mira, bien. Pero me la tuve que buscar yo solo y buscar la información a través de internet y todo. Suerte de internet. Y suerte que me busqué yo ahora todo. Es muy sencilla. Sí, pero ya te digo, cuando me pasó a mí esto nadie la tenía. Claro, siempre ser el primero Cuesta. pagas el pato Sí. que quieres. También cuando nací yo no había centros de parálisis cerebral Claro, y estaba en Madrid. Vale. O sea, Entonces que sabes lo que es. Ya sabes lo que es. vamos al corte y volvemos enseguida. Seguimos con Jorge aquí
me estaba contando que la prótesis la tienes que cargar. ¿Cómo funciona eso? Bueno, al ser una prótesis especial, Raquel, claro, lleva lo que es una autonomía. Gracias a esta prótesis tiene 50 microprocesadores, que como en mi caso no tengo nada de masa muscular en la parte de amputada, ella automáticamente a la hora de dar el paso va analizando. Entonces, claro, tiene una pequeña batería. La hora de cargarla es, por ejemplo, cuando tú te la quitas, tú te vas a dormir, la dejas conectada toda la noche y al día siguiente ya la tienes cargada. Sí, tiene una autonomía de 24-48 horas. Y entonces el peso que decías es la batería. Sí, digamos que en total son 5 kilos que pesa la prótesis, va incluido todo, el pie, la rodilla, la cadera, la cesta pélvica. Y ¿podrías enseñar cachallas? Mira, yo te explico, ahora me pondré de pie para que lo veáis. Porque yo tengo amigos amputados y nunca había visto una virguería así. No, esto es una prótesis especial, ya te digo, es el primer caso en España en tenerla. Consiste en lo que es en el pie, la rodilla, que es de última generación, que lleva los 50 microprocesadores, y aquí es lo que yo te digo que se carga la batería con cable USB. Esta es lo que es la cadera, que esta es mi masa muscular, y luego la cesta pélvica. Gracias a todo esto, pues puedo andar. Y va controlando el paso. Como tú caminas. Sí. Si quieres te hago una pequeña demostración para que tú lo veas. Como quieras. Mira, por ejemplo, ahora voy a andar y automáticamente la prótesis entiende lo que es la frenada y la velocidad. Ahora, por ejemplo, voy para allá, automáticamente ella entiende y cuando tengo que parar. Gracias a esto yo puedo andar, porque yo no tengo nada masa muscular. Si no llegase por esto, con la prótesis típica de la seguridad social, no ando, deambulo. Y lo que decías de conducir antes, me has dicho que ya llevas coche de nuevo. A poco, pues mira, me voy adaptando y ahora pues tengo mi coche. Pero eso es fácil. Sí, el coche, bueno, es automático. Claro. Dentro de lo que cabe, pues bueno, el coche tú... ¿Sabes si en otra autonomía pagan más por las prótesis? Yo la verdad que desconozco la información, pero sí que tengo un amigo, por ejemplo, que está en Andalucía y él no ha pagado por la prótesis que yo utilizo. ¿Por la misma? Por la misma. Pues a ver, te cambiado. ¿De autonomía? De aquí a 7 años te cambias corriendo y me vengo otra vez para acá. Por ejemplo, en otras autonomías a lo mejor sí que puede haber otras ayudas. Pero entonces es anticonstitucional. Pues sí. Porque la Constitución dice que todos los españoles tienen los mismos derechos. Sí. Podías demandar por anticonstitucionalidad. Yo pienso como tú, Raquel, pero también pienso que como yo no soy el único caso que hay en España, que somos muchos, yo creo que los especialistas como los médicos o bien las seguridades sociales o las mutuas o las asociaciones incluso de amputados, ellos tienen que hacer fuerza para que nos oigan. Porque claro, yo no soy el único. De ahí te decía yo lo de las asociaciones. Que hay una idea en mente, a poco pues a ver si la podemos hacer y bueno, a ver qué tal. Yo pienso que los médicos no van a hacer gran cosa. No sé, yo creo que tendríamos que ser todos iguales, porque aquí en Cataluña, por ejemplo, no, y allí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha sí. Tú lo sabes seguro. Sí, algo sé. Sí. La verdad que sí. Pues eso. Ya de ti, si quieres, yo me apunto a denunciar. Pues mira, a ver si entre todos juntos podemos hacer que nos oigan, porque... Yo creo que eso
que sea el mismo país no se entiende. Mira, justamente acabas de decir una cosa que me gusta, porque por ejemplo en Alemania, si te pasa lo mismo que me pasa a mí, lo que es la seguridad social se hace cargo de la prótesis. No hay Aquí en España no. Pero allí no hay seguridad social. Pero se hacen cargo de la prótesis. Aquí no. Los seguros que tenga cada uno. Lo que tendrían que hacer entonces también hacerlo aquí. Porque claro, yo no tengo culpa que me haya pasado esto. Ya tengo bastante con el cáncer, que por desgracia me ha salido segunda vez. Ahora ¿qué pasa? Que tengo mi cáncer y me tengo que cargar de la prótesis. Yo ya tengo bastante con lo mío. Y además que no es una para toda la vida. No, por desgracia tiene una autonomía, es un electrodoméstico, es como un móvil, una batería, no sé. Y claro, son 8 años, siempre y cuando llegue ese tiempo. Si no, menos. Y claro, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que gastar volver 36.000 euros para pagarla? ¿Y está asegurada? No. No. ¿Y si te pasa algo? Tiene lo que es una garantía. Claro, estamos hablando de una cosa especial, por lo tanto, como vale tanto dinero, tienes una garantía de 2, 3, 5 años. Eso sí. Y si ahora te pasa algo, no se puede escacharrar. No, porque si no lo tengo mal. Solo me falta eso. He leído en internet también que hay una cosa que se llama osteointegración. Osteointegración, sí. Es una nueva técnica para los amputados para no llevar encajes. Porque como bien sabes, por ejemplo, mi prótesis lleva un encaje. Sí. Y luego lo que es la prótesis. O sea, para que tú te entiendas, es la prótesis encallada a una cosa para llevarla. Es que me ha parecido muy interesante. Es interesante. ¿Sabes cómo puedes explicar cómo va? Mira, esto es... En tu caso no podría No puedo. En mi caso, por desgracia, no, porque yo no tengo masa muscular. Por lo tanto, consiste en un pin, que es una cosa de titanio, es como un clavo. Entonces eso va, digamos, instalado dentro del hueso. Es una herida al aire libre, que es interna a la misma vez. Es un foco de infecciones, porque claro, entra dentro y sale afuera. Pero lo bueno que tiene es que la persona que tiene amputación con muñón se olvida del encaje. Claro. Y hay ya varias personas aquí en España que ya lo tienen y andan muy bien, la verdad. Entonces no tiene llagas ni nada. No, se olvida lo que es el encaje, por lo tanto todos los problemas que vienen del encaje, por ejemplo, no sé, heridas, hematomas, escoceduras, llagas, todo esto ya es historia. ¿Por qué? Porque tú vas directamente a tu hueso. ¿Que te vas a dormir? Tiene un macho y hembra, lo quitas, te vas a dormir. ¿Que te la quieres poner? La pones un momento. Y eso sí que entra en la seguridad social. Tampoco. Esto, mira, se está haciendo en Suiza, ahora va a venir a España, me parece que a lo mejor el año que viene ya están haciéndolo aquí en España, y yo por lo que he oído tengo varios amigos que lo están mirando y claro, estamos hablando de 36, 38, 35.000 euros. Bueno, como tu pierna, sí. Pero luego el encaje de la prótesis sí que la cubre. Sí, no. O sea, la operación que te comento son 2 pasos, no la cubre. Y luego, por ejemplo, el tema de la prótesis, para engancharlo, sí. Bueno, no está mal. Sí, a poco están sacando cosas para nosotros. Pero ¿qué pasaría si te cayeras? Pues imagínate, el golpe va directo al hueso. Puede ser fuerte. Puede ser fuerte porque, claro, si te das un golpe o te caes, va directamente el golpe al hueso e incluso estamos hablando a lo mejor que te tienes que ir al hospital. También me has comentado antes, porque yo tengo una amiga amputada de un brazo, que sí que pagan ahora, porque yo lo estuve mirando y... Yo, mira, hace un mes atrás recibí un correo electrónico de una asociación bastante fuerte en España y por lo que yo he leído, entre las bioeléctricas, que equivale a mi prótesis. Sí. O sea, ya no estamos hablando de prótesis normales de gancho
o de cosmética natural, o sea que son prótesis que la llevas de bonito. Esta es una prótesis bioeléctrica. Entonces, por lo que yo he entendido, hace un mes o dos ha aprobado esta normativa y entonces a la gente que está amputada le entra gratis. Ahora. A ver si ahora entra gratis la mía. Poco a poco, ¿no? Eso esperemos, eso esperemos. Ya sabéis que podéis conectaros al chat y preguntar lo que queráis, porque fuera de España sabes de gente cómo está el tema. Supongo que en Sudamérica peor que aquí. La verdad que fuera de la Unión Europea es más fuerte, o sea, por desgracia no hay economía, es otra historia. Pero bueno, gracias a Dios aquí en Europa, pues mira, estamos más avanzados. Bueno, nos tocan pagar, pero bueno, estamos avanzando. Depende de qué país, ¿no? Eso sí, es verdad, depende de cada país, pues mira. Entonces, y bueno, no sé si pondrán la página web, pero explica un poquito antes que se nos acabe el tiempo. Pues mira, si ¿Cómo queréis... se puede pedir la camiseta y tal? Es fácil, mira, es, por ejemplo, en mi página web que es www.weboficialjorge.com. Ahí tenéis lo que es un poquito mi vida con el cáncer y lo que es la amputación, y luego pues aparte pues lo que te comento, la camiseta, para que me ayuden a mí pues a hacer frente a lo que es al pago de la prótesis. ¿Y cómo se paga? ¿Se ingresa en la caja? Sí, puedes hacerlo vía transferencia o en tu entidad bancaria, y en una semana tienes la camiseta a domicilio. Tienes varias tallas, la que tú quieras, el formulario se rellena y ya está. He visto también en la web lo del sarcoma, que es el golpe produce el sarcoma, o al revés, o por el golpe ven que lo tienes. Yo, mira, el primer sarcoma, que sarcoma mío es el maligno, o sea, es un cáncer óseo, fue solamente cuando yo tenía 6 años de vida. Ahí me salió el primer sarcoma, o sea, el primer cáncer maligno. Todo fue por un golpe, Raquel. Pero por un golpe se produce, o el golpe es lo que hace que lo vean. Es fácil. Yo tuve un golpe, no tuve herida, o sea, por lo tanto se quedó dentro la infección, el hueso cerró, se quedó lo que es la infección dentro del hueso, y ahí creó lo que es el sarcoma. El primer cáncer lo tuve así, y el segundo pues hace poco, hace 2 años y medio atrás, trabajando, noté unas molestias. Un golpe. Sí, tuve un accidente en coche y a través de ahí me dolía mucho lo que es el golpe, donde me dolía el cáncer pilén, el primero, de pequeño. Entonces, hablando claro, tuve una infección. Me volvió a salir otra vez el nuevo, solamente con una célula que había dormida, empezó la enfermedad de nuevo. Por el golpe. Sí, la verdad que sí. A mí se me despertó por el golpe. A lo mejor no se despierta, como que a lo mejor en años... Es que yo no acababa de ver si el golpe era lo que produce o la causa que vean lo yo que tengo hay. compañeros, porque claro, cuando estás metido en estas cosas conoces a mucha gente. Claro. Tengo compañeros que le ha producido un golpe como a mí, o hay gente que se lo ha reproducido por sí. Va como va. Porque sí. Sí. Son células especiales que, mira, se desarrollan más rápido que las otras y entonces ya varían. A variar sale lo que es la enfermedad. Hay muchas asociaciones contra el cáncer y así. Sí, la verdad que sí. Tampoco perteneces a ninguna. Mira, la verdad que me llaman muchas asociaciones. Justamente la semana pasada me llamaron la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, y me dijeron que bueno, que le gustaría que tuvieran un ejemplo como el mío. Y la verdad que intento ayudar. La asociación, por ejemplo, de sarcomas en España me han cogido, bueno, les ayudo para explicar mi caso y bueno, yo intento ayudar siempre a la gente que puedo. A la misma vez también pues pido ayuda. Y
yo veo que está muy bien eso de la camiseta y de colaborar con la gente. Pero yo creo que sí que denunciaría y pegaría. Hombre, la verdad que se podría mirar, pero claro, ya necesita más gente, necesitas también más casos como el tuyo. Claro, ¿se podría? Sí que se puede. Por internet hoy en día lo tienes todo, la verdad que sí. Pero bueno, yo intento hacerlo, la verdad, diferente. Intento ayudar y la verdad, si es posible, pues que me ayuden a mí. He pensado esta vía, me va bien y es una cosa que me motiva, me ayuda, es una energía que yo necesito. Yo cuando hago estas cosas, la verdad que es como si yo cogiera una fuente de energía y me llena dentro. Para mí personalmente es que, no tiene precio. Además hablas del optimismo. Claro. Yo soy como Jorge, yo veo todo en positivo y yo creo que eso ayuda a la gente a... La verdad que sí. Mira, yo ahora, por ejemplo, estoy aquí en el Instituto Catalán de Oncología, aquí en Barcelona, y la verdad que muchas veces, pues mira, alguna vez me llaman pues para dar una charla, incluso hay un paciente en lo que es en el hospital, vas a darle un poco de motivación, porque claro, cuando nos pasan estas cosas, Raquel, y pasan muchas cosas por la cabeza, nos faltan muchas informaciones, y es muy bonito que una persona te venga y dice, tú tranquilo, tú eres joven, tú andarás, y tú dices por dentro, lo dice alguien que es bonito que me lo dicen, pero ¿dónde está esta persona para verlo yo? Porque si yo lo veo, yo sé que puedo también. Pues esto es lo que me gusta hacer a mí, ayudar a la gente personalmente, que me vean. Es que si no ves, hay en ocasiones que dos personas con las mismas secuelas, depende cómo lo lleves y el ánimo que tengas. Sí, la verdad que es una cosa muy especial que te lo digan a no verte una persona. Yo, mira, la verdad, cuando me pasó lo que es el tema del cáncer y la operación, pues bueno, los médicos te dicen, tú tranquilo, eres joven, tú tranquilo, la vida es muy larga. Todas estas cosas es bonito oírlas, pero el más bonito para mí personalmente es una persona que venga y que me diga, mira chico, tú estás ahí, yo he pasado por esta etapa, pero tú estás ahora ahí y mira, yo estoy aquí, tú estarás también aquí. Eso es lo que yo quiero dar a entender y eso es mi trabajo. También he visto en algunas entrevistas que hablas de tu madre. Sí, la verdad que mi madre para mí es muy, muy, muy importante. Tanto, no hablo ya lo que es en el tema de la enfermedad, que es muy importante tener aquí a tu madre. La superación. Claro, a más, pues imagínate, yo vivo solo a Raquel. Esta persona a mí, ya como madre, es todo, pero a más es amiga, porque te ayuda. Me ayuda al tema de la prótesis, me ayuda, pues hablando claro, psicológicamente. Una madre es todo. ¿Y te echará una manita a la plan? Pues mira, la verdad cuando viene me ayuda bastante. Hasta que encuentres chica, hasta que encuentre la persona adecuada, pues mira, me va ayudando. La verdad es que la familia es lo más importante para superar las cosas. Tienes razón, Raquel, eso es muy importante, la familia siempre. Yo también tengo claro que madre no hay más que una, ¿no? Tienes razón, la verdad que sí. Yo creo que había que hacer un homenaje a las mamás porque... Sí, porque mira, piensa una cosa, que ante todo ya hablamos que es una madre, y una madre, claro, su hijo es todo. Pero más es lo que hablamos, si pasa una enfermedad como el cáncer, que estamos hablando que es una enfermedad de las peores que hay. Y de pequeño. Y de pequeño, solamente con 6 años, imagínate todo lo que ha pasado conmigo. Y ahora en este caso pues volvemos a la misma, he tenido el cáncer, pero además una amputación. Claro, gracias a mi madre puedo andar yo, hablando claro, porque yo ahora mismo ¿cómo lo haría si no para tener una prótesis? ¿Cómo lo haría? Lo haría, seguro. Sí, porque dentro de mí tengo una fuerza especial, yo no me rindo, yo soy una persona luchadora, soy así, pero también tengo que decir la verdad que mi madre es muy importante. Pero has pedido dinero. Sí. Y con una hipoteca. O sea, imagínate que yo ya vivo en un piso
es de alquiler, pero bueno, es un piso, es un dinero que tengo que gastarme cada mes. Yo, la verdad, ayudas no tengo, solamente la paga que me han dejado, que no es grande, es poca cosa. Pues imagínate para pagar ahora lo que es la prótesis. Porque tú trabajabas antes Sí, sí. y cobras una incapacidad. Claro, Raquel, es una incapacidad que te toca por ley y bueno, tú ahí allá te dan esto y tú tienes que vivir. Claro, ya dices tú, bueno, con este poco dinero que me da la Seguridad Social tengo que hacer vida normal, como ahora tengo que pagar una prótesis. No se puede, no se puede. Es muy difícil, la verdad. Porque antes de la amputación con el primer cáncer tuviste secuelas también. Sí, o sea, piensa que yo desde los 6 años he tenido lo que es mi juventud mal. Quiero decirte que yo he usado alza, tenía una masa muscular muy pequeña, yo no podía hacer, por ejemplo, lo que hacen muchos amigos míos, jugar a fútbol, muchas cosas. Entonces, claro, yo ya he estado marcado desde pequeño hasta ahora. Puedes jugar a futbolín. Sí, puedo hacer muchas cosas. O a billar. Sí, la verdad que se puede hacer muchas cosas, pero lo que te digo, que te marca mucho. Ya. Y cuando eres pequeño, pues los chicos en el colegio, los amigos, las personas... Bueno, no me Tú ya lo me entiendes. tienes que contar. Ya estamos en lo mismo. Sí, por eso que te digo que es un poco difícil. Es un proceso especial. Lo que es una pena no, pero un problema que encima tengas que pagar para poder andar. Es que es muy triste. Pagar para poder andar yo lo veo súper triste y además lo que te digo, teniendo ya por desgracia mi segundo cáncer. O sea, yo ya tengo bastante con lo que tengo. ¿Por qué pagar ahora por andar? Yo no lo veo justo. Y encima yo te digo que gracias a Dios, yo porque soy una persona luchadora y intento ayudar, y a la mía me pido ayuda, pero si no... Si no, una silla y punto. Sí, o la típica prótesis de la Seguridad Social y con eso, pues con tus muletitas y ala. Sí, pero con eso no haces una vida. Con eso andiambulas. Yo ahora mismo, pues gracias a Dios ando. Es la diferencia. Como yo sin silla eléctrica no puedo hacer una vida normal. Es la realidad. Es la realidad. Por desgracia, pues mira, nos toca esto, pues a ver si se conciencia la gente que tienen que hacer estas cosas y oye, que esto no es un capricho, es una necesidad. Claro. Es así. A ver si se anima la gente y dividen muchas camisetillas que son muy saladas. Pues la verdad que sí, mira, el diseño lo he creado yo, creo que es una cosa alegre, es una cosa bonita, incluso pues mira, quien entra a la página pues ve mis trabajos, está bien. ¿No has pensado en ahora que no trabajas dedicarte a diseñar? Bueno, es una idea, ¿por qué no? Sí. La verdad que es una idea que se me ha pasado. Ya que tienes salero, podrías estudiar diseño gráfico. Hay proyectos en mente, la verdad que sí. Mira, esto por ejemplo lo diseñé yo y es una cosita que está bien. La verdad que sí. Se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres dar un toque a la gente? Yo, mira, agradezco la ayuda de mucha gente. Gracias a Dios tengo que decir que me están ayudando mucha gente. Me están ayudando con el tema de las camisetas. O sea, a la misma vez, pues ellos tienen el detalle de comprarla. ¿Estás en el Facebook? Sí, tengo una página oficial en Facebook, donde la gente también se puede agregar como fans. Y bueno, yo, pues mira, a la misma vez pues doy un poquito de consejos, mi ejemplo. Vale, pues muchas gracias, Jorge. Cuando quieras venir otra vez a la... Muchas gracias, Raquel. Y ya sabes, el lunes que viene otra vez Peces de Colores y hasta el lunes.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.